Último minuto. ¿Cómo te va, Rodrigo Sepúlveda? Muy buenas tardes. Ha sido un día lunes de intensidad, de evaluaciones, considerando que en las últimas horas una de las polémicas quizás de inicio de año más fuertes que ha tenido el gobierno tiene relación precisamente con lo que tú señalabas, esta fallida compra finalmente de la residencia que pertenecía al presidente Salvador Allende y que le costó la salida, y de esto se confirmó durante esta jornada, a la ahora exministra de Bienes Nacionales Marcela Sandoval, militante del Frente Amplio. La exsecretaria de Estado llegó hasta la Casa de Gobierno cerca de las 11 de la mañana y luego de un encuentro con el jefe de Estado, este le solicita su renuncia y es comunicada posteriormente por una declaración de la Dirección de Comunicaciones de la Presidencia, y luego profundiza en esta noticia la ministra vocera de Gobierno, Aysén Echeverry. Esto ha generado bastantes complicaciones al interior de la moneda, precisamente por las explicaciones que han tenido que salir a dar varios secretarios y secretarias de Estado durante las últimas horas. Recordemos, Rodrigo, que esta compra formaba parte de una planificación del gobierno en torno puntualmente a dos residencias de expresidentes que resultaban un patrimonio histórico y que apuntaba precisamente a la transformación de estos espacios en museos. Por una parte, la residencia del presidente Patricio Aylwin, la cual se va a llevar con éxito esa compra, y por otra parte la del expresidente Salvador Allende, ubicada en la calle Guardavieja. Ahora, ¿cuál fue el problema que se detectó? El hecho de que la estructura de propiedad de esta residencia es compartida por los familiares del fallecido presidente socialista, entre ellos la ministra de Defensa Maya Fernández y también la senadora socialista Isabel Allende, algo que evidentemente resulta inconstitucional. Ambas personas no pueden celebrar contratos con el Estado, y recordemos que esta compra bordeaba los 1.000 millones de pesos, cerca de 933 millones aproximadamente. Se pasó este tema, recordemos, Rodrigo, en una primera instancia, este decreto supremo que emite el gobierno para su análisis en relación a la pertinencia de la compra, en relación puntualmente a factores que tenían que ver con si era pertinente en relación a su valor patrimonial. Pero en una segunda instancia, ya cuando se analiza el contrato en profundidad, bueno, ahí se detectan las inconstitucionalidades, un tema que ya estaba en el ambiente de todas maneras, y lo pudimos escuchar, de hecho, en base a las críticas que aparecieron desde la oposición, incluso desde el oficialismo durante este fin de semana. Vamos a profundizar en este tema en voz de la portavoz de Palacio subrogante, Aysén Echeverry, quien hace pocas horas se dirigió a los medios aquí en el Palacio de la Moneda para profundizar sobre la salida de la ahora exministra Marcela Sandoval. Todas las acciones del gobierno son objeto de una permanente evaluación. Se evalúan desde lo procedimental, desde lo legal, desde lo técnico. También se evalúan desde lo político. La evaluación política le corresponde, por supuesto, al presidente de la República. Pero el componente de la evaluación política, que reitero es una que le corresponde al presidente de la República, es uno que le corresponde, por supuesto, comunicar a él, y eso es lo que señala el comunicado. Creo que la salida de la ministra Sandoval de Bienes Nacionales que el presidente resolvió, creo que es claro de aquello. Último minuto. Bueno, a mí no me cabe en la cabeza cómo iban a tratar de hacer esto. A mí me sorprendió mucho cuando lo leí la semana pasada, y me parece muy lógico que explotara de esta forma. Hablando de una cantidad de plata, y más encima con gente vinculada a la política. Una ministra y una senadora vinculadas también a la familia. Hablamos de la casa de Patricio Aylwin de más de 1.343 millones. Hablamos de la casa del expresidente Allende de 933 millones. Son cifras altísimas. Todo esto pensado en patrimonio histórico, todo esto pensado en museos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también hay que leer por abajo también de esto. Y también hay que leer claramente lo que no te permitía la ley acá en este caso. Y hay dos personas que están involucradas. Es más, la ministra Maya Fernández trabaja en el gobierno de hoy, del presidente Boric, y juntos en el Polo Sur. Entonces, todo este tipo de cosas era un enredo para la ciudadanía tremendo. Me parece muy bien que le hayan puesto el freno de mano. Era un error garrafal bajo mi punto de vista. Ahora, ¿qué autocrítica hay de Marcela Sandoval? Y si es que no hay autocrítica de ella, que es una de las principales menciones o palabras subrayadas también que han salido en relación a la voz débil de ella en esta situación,
¿Qué dice el gobierno de esto, Rodrigo? ¿Hay autocrítica respecto a también lo que se estaba haciendo o no? ¿O acá es Sandoval y el resto de nosotros nos lavamos las manos? Buena pregunta, Rodrigo, porque uno de los puntos que fue clave en relación a la evaluación política que se dio sobre el rol que tuvo la exministra Marcela Sandoval, fue el punto de prensa que dio el pasado viernes, un punto de prensa que para muchos fue sumamente confuso, en el cual se explicó paso a paso cuáles fueron las determinaciones que se tomaron en relación a este plan de compra de la residencia del expresidente Salvador Allende. Y esto posteriormente también tuvo diversas bajadas en otros secretarios y secretarias de Estado durante el fin de semana, que también defendieron el proceso, el cómo se llevó a cabo. Y hasta el día de hoy, de alguna manera, si lo vemos desde el punto de vista técnico y legal, el gobierno ha planteado que se tomaron los pasos que había que tomar. Decisión política y no evaluación sobre la pertinencia política de esta decisión, la que finalmente le cuesta la salida a la exministra Marcela Sandoval y su desempeño el pasado viernes en esta vocería. De todas maneras, Rodrigo, hay un reconocimiento al interior de Palacio de que esto no debe ocurrir fuera de cámara. Fue la ministra del Interior, Carolina Toá, quien hace pocos minutos, de hecho, antes de partir a la comuna de Maipú, una actividad relacionada con pensiones, así lo dijo frente a las cámaras. Aparte entonces también de las declaraciones que dio la jefa de gabinete sobre este polémico caso. Claramente esto es algo que no debió haber sucedido. Claramente, y por eso el presidente ha tomado la decisión que se ha conocido en las últimas horas. ¿Un error de la ministra? No, es que esto no tiene que ver con eso, tiene que ver con una responsabilidad política. Aquí hay alguien que se tiene que hacer responsable. No puede ser que siempre digamos acá se cometió un error. Y por otro lado, también la falta de autocrítica de la ministra, yo creo que es la que hoy día lleva al presidente a tomar una decisión muy acertada. Acá uno sabe que cuando está trabajando en el gobierno, obviamente no puede tener negocios con el gobierno. Y aquí, lamentablemente, ha habido una asociación que forma parte de la ministra Fernández, la senadora Allende, y es algo que a la ciudadanía le molesta muchísimo. Bueno, acá sí tiene que haber responsabilidad, sí tiene que haber autocrítica, porque esto incluso se puede hasta entender como un autogol. Lo que se hizo el gobierno es increíble. Por lo tanto, alguna responsabilidad tiene que haber acá. Renuncia ya la ministra de Bienes Nacionales y sería bueno escucharla a ella en profundidad hablando de este tema. Rodrigo, ya vuelvo contigo, vamos a hacer la pausa, son las 1:11 p.m. Seguimos en alerta, esta es la noticia del momento, renuncia ministra de Bienes Nacionales. El corte, seguimos. Último minuto.